Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapaceani Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. Pasada la primera década del 1900, ya coexistían en la por entonces Villa Marcos Juárez 4 escuelas: la Escuela Rivadavia en el centro, la Escuela Alberdi en la Villa Argentina y los 2 colegios religiosos, el de los Hermanos Maristas para los varones y el de las Hermanas Concepcionistas Argentinas, el IMI, para las mujeres. Pero en la zona este del poblado, precisamente donde nació la ciudad, los chicos del lugar carecían de un establecimiento escolar. Por tal motivo, vecinos del barrio comenzaron a ofrecer el dictado de clases en sus propios domicilios, como por ejemplo Domitila Montero, quien en 1893 ya impartía clases a 25 niños. Esta escuela particular duró unos 3 años y en 1896, Pura Cerveto abrió otro establecimiento particular en el sector. Y para 1913, el municipio fundó una nueva escuela municipal. Fue en el barrio El Panal. Y este nuevo establecimiento educativo tuvo su primer edificio también en una casa de familia y durante muchos años, y esta estructura todavía se conserva. Está ubicada en Rivadavia Este y Posta Espinillo. Así se iniciaba el camino de la escuela Emilio Andrés. Por eso, hoy, Marcos Juárez cuenta su historia. Bienvenidos. Siendo intendente de la por entonces Villa Marcos Juárez, don Mario Bengoechea, el 14 de junio de 1913, establece por decreto número 33 la creación en el pueblo El Panal, así se lo llamaba entonces a este sector, de una escuela municipal gratuita. Su primera maestra y directora fue María Elvira Peñeñori Loza, y luego en 1916 su cargo lo pasa a ocupar Francisca Bongiovanni, y al flamante establecimiento educativo concurrían niños del barrio y también de la zona rural. La escuela nace, como todo en aquella época, por una necesidad educativa en el barrio. Estaba situada del otro lado de la ruta, no como está enclavada hoy a la vera de la Ruta 9, sino que estaba muy cerquita de lo que actualmente se conoce como la antigua Posta Espinillo. Nace por una necesidad de educación, ese barrio iba creciendo y todo el resto de las instituciones educativas quedaban lejos, por lo tanto se crea el 14 de junio de 1913, se crea la escuela que no se llamaba Escuela Emilio Andrés, sino que el nombre lo toma muchos años después, se llamaba Escuela Municipal. Asistían alumnos de Villa El Panal y muchos chicos de las zonas rurales, que los papás los traían a la escuela, cuentan y contaban las docentes de aquella época que la mayoría venía en sulky, en caballo. Bueno, era típico de esa época. Los primeros años de la flamante escuela municipal del barrio El Panal fueron algo difíciles, ya que el edificio que ocupaba no estaba en buenas condiciones. Una historia similar que vivieron en sus inicios las primeras escuelas públicas de la localidad. Por tal motivo, en 1932, siendo intendente el doctor Jorge Loinas, se dispuso la construcción de un nuevo edificio emplazado a la vera de la Ruta 9 y a partir de 1934, la escuela ya contaba con su propia casa. Es una casa que actualmente está en una esquina, la pueden visitar. Era una casa así familiar, muy pequeña, por eso cuando entra en la intendencia el doctor Jorge Loinas, ¿qué hace él? Él ve que esa escuela estaba quedando chica, ese lugarcito, y empieza la construcción donde hoy está actualmente la escuela. Él decía
que iba a ser un símbolo del progreso de la educación para Marcos Juárez, porque al estar enclavada en la Ruta 9, dice, todo aquel, decía el doctor Loinas, que pase por la Ruta 9 va a saber que a esta ciudad le interesa la educación y el progreso de sus habitantes. Y la escuela, que en un principio y durante varios años se llamó Escuela Municipal durante la intendencia del doctor Jorge Loinas, cambió de nombre y pasó a denominarse Escuela Emilio Andrés, una forma de homenajear a este gran inmigrante suizo que dedicó buena parte de su vida a la docencia y a la educación de los niños en nuestra ciudad. Ustedes saben que el patrono de nuestra escuela es Emilio Andrés. Emilio Andrés nunca dio clases en nuestra escuela. Eso también hay que aclararlo. Pero él como maestro, cuando llega de Suiza, tenía la misma idiosincrasia que tiene nuestra escuela. Él conglomeraba, llamaba a su escuela a todo aquel que quisiera asistir, más allá que perteneciera o no al sector donde él estaba trabajando. Es como, te hace sentir como que el nombre, el haberle puesto el nombre de este patrono a la escuela, trajo con él la idiosincrasia que se la transmitió sin querer a nuestra escuela. Yo soy Lucía Andrés, nieta de Emilio Andrés. Ellos venían ya con la idea de tener un colegio donde se educara todo el mundo. En ese colegio llegaban los colonos de los distintos pueblos cercanos y dejaban sus hijos y le decían siempre, maestro, dice, quiero que eduque mis hijos. Y mi abuelo le decía, no se haga ningún problema, porque muchos no podían pagar, y él les decía, acá se van a educar igual que todos los demás. Y también fue alumno del abuelo Emilio Andrés, Miguel Daga, un escultor famoso, que él en agradecimiento hizo el busto que se colocó en la escuela nueva, porque con cualquier persona que yo encuentro de Marcos Juárez me dice, fue un gran maestro y le debemos muchísimo, todo el pueblo, toda la ciudad. Y que recuerdan con mucho cariño a los dos que eran maestros y que se los educaba como si estuvieran en la familia de ellos, como si fueran de su propia familia. En 1953 llegaría a la dirección de la Escuela Emilio Andrés una gran docente que le dio un importante crecimiento a la comunidad educativa. Fue Flora Brunori de Formica. Ella logró completar el ciclo lectivo y se incorporaron cuarto, quinto y sexto grado, y la escuela pasó a ser de primera categoría. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.coop o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para fitlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Algunas de las características que distinguen a la Escuela Emilio Andrés es que hay una permanente continuidad generacional de los alumnos que allí asisten y además un trato muy familiar. En nuestra familia fuimos a la Escuela Emilio Andrés las 5 generaciones. Mi papá empezó en escuela municipal, que pasó a ser después Escuela Emilio Andrés, que estaba situada en Posta Espinillo y Rivadavia. Después ya mi mamá fue a la escuela acá donde está el edificio, ya en Ruta 9. En el nuevo edificio todo el primario, entré en el año 54 hasta el año 60. Y mi experiencia en la escuela, buenísima.
buenos recuerdos de los compañeros que tuve, maestras, las porteras. Unos hermosos recuerdos de la escuela Emilio Andrés. Sus galerías, sus maestros, sus docentes. Nosotros vivíamos en el campo y vinimos a Marcos Juárez y fui a la escuela Emilio Andrés. Mi familia, mis sobrinos, casi todos, mi hija y en continuación mi nieta. Porque queríamos la escuela. Para mí fue siempre como que era esa la escuela. No pudimos despegar de la escuela ni nada porque era mi escuela, fue la de mi hija y hoy es la de mi nieta. Un sentimiento de arraigo, de pertenecer. Mi transcurso por la escuela fue sentirme que pertenecía a la escuela y eso se lo contagié a mi hija y creo que me lo contagió mi mamá y mi familia, mis tíos, mis primos, los vecinos. Nuestros compañeros eran nuestros vecinos. Para más datos, yo por circunstancias de que me fui a vivir, me fui de acá, formé mi familia y me fui a vivir primero en la Villa Argentina y después ahora estoy viviendo en el sur de la villa, en San Juan, bien lejos. Y bueno, nunca hubo otra opción que traer a mi hija a la escuela Emilio Andrés desde la sala de 4 años de jardín. Bueno, que estoy en la escuela, digamos que hace de los 6 años, porque soy ex alumna de esta escuela y ahora estoy como docente en tareas pasivas. Bueno, esta escuela siempre se caracterizó por ser muy familiar. Tenemos casi 4 generaciones ya que vienen en estas escuelas y digamos que vienen porque mi abuela venía acá, los comentarios, porque mi tía venía acá, entonces seguimos recibiendo alumnos de aquellos abuelos y abuelas que comenzaron en esta escuela. Porque creo que se recalca hasta el día de hoy valores. Más que creo que hacen hincapié, y lo veo en mi hija también, no sé si que tengan un conocimiento de matemática extremo, un conocimiento es básico y lo demás son el compañerismo, el que tenga amigos, el que se ayuden, que se entiendan, que compartan, que se incluyan. Comencé escuela primaria en Buquet, provincia de Santa Fe, hasta 3er grado. Eso debido a que mi padre se jubila, nos venimos a Marcos Juárez y en el año 1964 me incorporo a la escuela Emilio Andrés. Me encontré con una escuela muy disciplinada, una escuela que realmente tenía como un objetivo formar al ciudadano del barrio, realmente a buenas personas. Volcaron las maestras todas sus ganas de hacer cosas para lograr que recibiéramos una buena educación. Y yo creo que todos aquellos que hemos pasado por la escuela Emilio Andrés, hoy estamos agradecidos de eso. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez, te imaginas vos, 4º grado, desconocido. Yo venía de una población donde no tenía, solamente tenía los grupos de la escuela, que eran unos 15 compañeros, y me vine acá y de repente había 20, 25. Entonces me encontré con una relación de maestros que me abrieron las puertas del primer día. Asegura tu campo en la segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. La escuela Emilio Andrés no contó con electricidad durante varios años. Como ejemplo, basta con conocer que el molino que existía en el establecimiento para poder sacar agua de pozo era bombeado a mano por los alumnos varones más grandes porque no tenía motor. Hasta que en 1966, cuando un vecino del lugar, el señor Verón, llevó la electricidad a su campo, la escuela pudo obtener gratuitamente el servicio eléctrico desde esa línea, y ahí se compró e instaló un bombeador para el agua. Y esa generosidad se vivía tanto adentro de la escuela como afuera, en el barrio. A nosotros nos daban en esa época
mate cocido con leche. Un señor del campo, que tampoco recuerdo quién era, donaba la leche, y un panadero en Marcos Juárez donaba el pan. Y a la tarde nos daban la merienda. Tuvimos el mástil, yo recuerdo ese mástil en el medio, que lo sacaron, no sé por qué, porque era hermoso. No sé si has visto fotos, pero había un mástil en el medio de la escuela, donde se izaba la bandera. Tengo ese recuerdo de, en los últimos años, ayudar a los más chiquititos a subir hasta allá arriba, a izarla. Tomábamos la leche, todos. Hoy los chiquitos que sí están en el PAICOR toman la leche, los que no, no. En ese año a la taza de leche la tomábamos todos. Y habían hecho un quincho de paja. Era de paja, atrás de la escuela donde hoy es el salón. Era un quincho, lo recuerdo, con 2 mesas largas de cemento, donde nos parábamos ahí tomábamos la leche con una galleta. Y los días festivos era el chocolate con el bollito. Se cerraron las galerías también, de las aulas que dan hacia Fuerza Aérea, eso era todo abierto, entonces se lograron también, pero siempre fueron cambios durante años, digamos, que se fueron haciendo progresivamente en mejora de la escuela. Y hará unos 6, 7 años, y fue antes de la pandemia, 2 años antes de la pandemia, que se pudo hacer todo lo que es el patio, el alisado del patio, porque nosotros teníamos un patio bastante peligroso así para los chicos, digamos, para el daño si se caían, para sus rodillas y bueno. Entonces hace un par de años que también logramos el alisado, que fue fundamental para nuestros niños, digamos. Un grupo de maestras extraordinarias, que hasta el día de hoy me estoy acordando de algunas de ellas, que han sido un poco las que te acompañaron y que han tenido para uno en la vida mía personal, han tenido mucho que ver, porque nunca te dejaron solo, siempre estuvieron dándote lo mejor, aconsejándote. En un barrio donde no teníamos luz, no teníamos luz eléctrica, no teníamos baños instalados. Hubo maestra que el objetivo era la disciplina, el respeto a las autoridades, respeto a los ancianos. Esas cosas me acuerdo siempre. Hay cosas que uno no se olvida de las cosas que te enseñan, ¿no es cierto? Siempre te decían, saluden, hay que saludar, cuando encuentre una persona mayor hay que saludarla, aunque no la conozca. Caso así, ¿cierto? Eran comunes, cosas comunes, y sin embargo ellas te implantaban y vos siempre las tenías presentes, y de esa forma eran muy humanitarias las maestras, todas. Esa escuela tiene una característica que es como una familia. Era como una familia grande, tal vez hoy los tiempos son diferentes, pero sigue conservando eso de familia grande. Yo creo que un poco es el barrio Panal, y sobre todo más atrás en el tiempo, eran muy, con una creencia muy propia, muy aquerenciados al barrio, hasta el punto, contarte, cuando yo daba clase, los chicos, para decirnos que venían al centro, decían fuimos al pueblo, para que vos te des cuenta, como si el Panal fuera otra localidad, con su idiosincrasia, con su cultura. Por eso creo que la elegían. Y tiene otra ventaja, es una escuela de un solo turno. Entonces, no hay turno mañana y turno tarde, que a veces genera las rivalidades, o yo voy a la mañana, yo voy a la tarde, todos juntos. El 20 de junio de 1963 se jugó un partido de fútbol amistoso en un campo de la familia Rosia. Al partido lo disputaron vecinos del mencionado establecimiento agropecuario contra vecinos del barrio El Panal. De ese partido surgió la idea de un grupo de integrantes de la Comisión de Padres de la Escuela Emilio Andrés de querer formar un club de fútbol que representara al sector. Y así nació el Club Villa El Panal, que tiene una muy estrecha relación con la Escuela Emilio Andrés, a tal punto que en las actas de la institución se estableció que si en el futuro el club cerrara sus puertas, todas sus instalaciones pasarán a ser patrimonio de la escuela. Pero quienes fundan el club eran toda gente oriunda de ahí, del barrio. Cuando ellos lo crean, al Club El Panal, en su acta fundamental, o sea que cuando se basan el club, ponen sus fundamentos de fundar el club, dejan explicitado que en caso de disolverse por alguna razón este club, todo lo que pertenece, el edificio y demás, pasaría a pertenecer a la escuela.
fíjate hasta qué punto en ese momento estaba en comunión el club y la escuela. Vos pensás en donde está situada la escuela, y tantos años atrás no teníamos Zoom, el patio era muy rústico, entonces nuestros alumnos acudían todos hasta hace poco tiempo, y creo que hoy día se sigue, asistían a hacer sus actividades deportivas al campo de deporte del club que está cruzando la calle. Por la parte de atrás de la escuela, hasta teníamos una puertita falsa en el tejido por donde entraban y salían nuestros alumnos para no abrir todas las instalaciones del club. Y creo que es porque, vuelvo a repetir, porque eran pilares fundamentales del barrio, el club, la iglesia, la capilla y la escuela. Y esta gente, al haber pertenecido, o sus hijos, o sus nietos, o sus sobrinos asistían a la escuela, sentían mucho sentido de pertenencia al barrio y, por supuesto, a la escuela. Acompañamos la importante tarea de reconocer y apreciar los acontecimientos y personalidades de la ciudad y su aporte a preservar la identidad de una sociedad para construir un presente y un futuro mejor. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. La gran labor realizada por vecinas del barrio El Panal, quienes a finales del siglo XIX pusieron de manifiesto su amor por la educación al dictar clases en sus propios domicilios particulares para que los niños del sector pudieran aprender, logró contagiarse en las autoridades locales y éstas dispusieron fundar una escuela municipal en el barrio. Una escuela a la que acudieron las familias del barrio y también de la zona rural lindante. Y fue tan grande la labor y dedicación por la enseñanza que tenían sus docentes que sus primeros alumnos continuaron presentes con sus descendientes y ya han transitado sus aulas, pasillos, galerías y patio 4 generaciones de una misma familia. Y así, a lo largo de los años, se conformó una familia grande, tan grande como el docente que dedicó su vida a la educación de los niños de la ciudad y cuyo nombre identifica a la escuela, Emilio Andrés. Disciplina, respeto por los mayores, valores, inclusión, compañerismo, generosidad, se transmiten desde sus aulas para que los niños que allí concurren crezcan como buenas personas. La quiero un montón y todo lo que hago, que la cuidemos entre todos para que crezca y mantenerla en cuanto a lo edilicio, o sea, todo lo que se pueda pedir o todo lo que se pueda gestionar y lo que yo pueda hacer desde mi lugar, dalo por hecho que lo hago. Un orgullo tremendo, orgullo. Amamos la escuela. Mi nieta, mi hija, y cada vez está más linda y cada vez está más grande, sí. Y yo tengo 41 años y que me recibí, que salí de la escuela, pero siempre seguimos, porque siempre había un primito, siempre había un hijo de otro primo, mi hija, el vecinito. La fiesta de la escuela de fin de año era todo el barrio revolucionado, era ver pasar a todos cambiados a la fiesta. Era la fiesta del barrio. Los chicos estábamos ahí y nos sentíamos contenidos. Fueron formadores de amistades. Formamos nuestros primeros amigos ahí. A mí en particular me gustaba ir porque yo soy hija única, estaba siempre sola, entonces ir a la escuela era jugar, era estar, era divertirme también.
Yo creo que es eso, lo principal es eso, el sentido de pertenencia, que pertenecemos a esta comunidad de la escuela y el poder transmitirla, el poder contagiarla. Yo te puedo asegurar que yo no me acuerdo que haya habido maestras escondidas o maestras que no estén. Nosotros jugábamos en el patio y veíamos en cada uno de los lugares siempre una o dos maestras mirando qué estábamos haciendo nosotros, sin molestar, simplemente marcando un límite hacia la disciplina, hacia aquello que no es la violencia. Le debo todo porque creo que la escuela primaria, más allá de lo que uno haya aprendido en secundario, haya pasado por las aulas de terciario, pero en primario creo que la escuela Emilio Andrés para mí fue la que me formó para poder lograr insertarme en la sociedad realmente, porque yo era pobre, no te lo voy a decir, yo era pobre, no tenía baños instalados, no tenía luz, no tenía agua corriente, había que hacer pozos, mi madre me mandaba a vender pastelitos para que nosotros podamos comer, es decir, de la situación económica que yo tenía entre la escuela y eso me fueron formando de una forma que ahora yo veo que la sociedad no lo toma en cuenta, pero qué bueno que es que una maestra realmente te venga a aconsejar. Y la escuela crece, avanza, se ayorna. Yo siempre digo que no es ni mejor ni peor la escuela de antes, la escuela de ahora. Es diferente, porque el contexto es diferente, porque la historia es diferente, porque las familias son diferentes, porque los docentes somos diferentes. Pero lo importante es ver que la escuela sigue en pie y sigue siendo un hito fundamental en el barrio y en la ciudad. Ha formado familias completas, han trascendido, hemos tenido egresados universitarios, hemos tenido deportistas muy destacados como Leo Gutiérrez y por supuesto no hay mejor parámetro que cuando te encontrás en la calle, en el supermercado, en un negocio y padres, alumnos, señor, ¿cómo está? Me acuerdo de la escuela. Quiere decir que la huella que uno deja persiste y sigue siendo duradera y buena. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17. Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. Abelardo Cufia, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Se iniciaba la década del 1970 y Marcos Juárez contaba con poco más de 17.000 habitantes y en esa época, por una difícil situación económica que atravesaban varias familias de la ciudad, muchas mujeres tuvieron que salir a trabajar a la par de sus maridos y los hijos. Necesitaron entonces un lugar y gente que los pudiera cuidar en los horarios laborales de sus padres. Y esta realidad motivó a una vecina de la ciudad, quien convocó a un grupo de personas y les propuso crear un lugar que dé contención a estos niños cuyas mamás trabajaban fuera del hogar. Y así comenzó su camino una muy conocida institución que ya lleva más de medio siglo, dando un lugar para que los chicos puedan tener contención, cuidando su presente para que tengan un futuro mejor. Y la semana que viene, Marcos Juárez les contará su historia. Hasta entonces, y gracias por la compañía.